¿Vamos a las pelis? ¿Cuánto calzaba el gato con botas? ¿Aprendió ET a andar en bicicleta? ¿Cuánto consumía el sable láser de Luke Skywalker? ¿O quién será el coafer de los Peaky Blinders? Todos estos misterios y muchas recomendaciones en nuestra sección de series y de pelis en Caídas del Catre. Cómo me gusta la entrada. Bueno, vamos a hablar hoy un poquito del mundo de Tolkien, ¿sí? Ah, no me la esperaba. No te las esperabas, ¿viste? Sorprendida. ¿Quién es Tolkien? Tolkien fue un señor que hizo un par de libritos, así, que pasaron desapercibidos en la historia, ciertos libritos. Armó un librito llamado El Hobbit y la trilogía del Señor de los Anillos. Toco de oído. Tocas de oído. Bueno, mira, te cuento un poco. Este señor Tolkien fue un eximio profesor de letras, ¿sí? Estamos hablando de Inglaterra en inglés, que se especializó, ¿sí?, en idiomas muertos, ¿sí?, en lenguas muertas, en historia y mucho, digamos, en cuanto a, ¿cómo explicarlo? En cuanto a su fascinación y el estudio que hizo sobre las mitologías nórdicas. Bueno, un gran erudito, un maestro, de hecho se lo llama profesor, se lo considera el día de hoy uno de los grandes literatos, digamos, ingleses del siglo XX. Allá por la década del 40-50 más o menos, él escribe un libro llamado El Hobbit, que en su momento no tuvo mucha repercusión, de hecho fue rebotado en varias, digamos, editoriales, por más que él tenía, digamos, su propio grupo de escritura y tenían cierto peso, la realidad es que no se lo aceptaron. Muy amigo, entre comillas, de Lewis, el que hizo Claro, Narnia. sí. ¿Sí? ¿Qué hizo qué? Las crónicas de Narnia. Creo que fueron a la universidad juntos, como ahí se conocen. Exacto. Bueno, la cuestión es que en un momento dado recibe este manuscrito del Hobbit, un señor de una editorial, y se lo da a leer a la hija. Y la hija dijo, tómalo. A partir de ahí generaron la primera edición del Hobbit, que era la historia, ¿no?, de fantasiosa, mítica, de un muchachito, digamos, que entra en una aventura sin querer estar dentro de la aventura y tenían que ir a liberar, por así decirlo, un reino que estaba bajo el poder de un dragón. Para hacerlo rápido. Sí. Lo interesante, digamos, de todo esto es que este muchachito encuentra en estas aventuras y desventuras, encuentra un anillo en una caverna, el porqué, y resulta que ese anillo era un anillo mágico que lo transformaba en invisible y bueno, no podía ser detectado. Claro, le concedía poderes. Tenía algunos poderes mágicos, bueno. Resulta que ese anillo en cuestión era mucho más que un simple artefacto mágico y eso da, posteriormente a la historia del Hobbit, da el inicio a la historia del Señor de los Anillos, que era mucho más compleja en cuanto a la narrativa, la historia, los personajes. Algunos imberbes dicen de que se lo copió de los Anillos de los Nibelungos, pero bueno, es una historia clásica nórdica que también habla, ¿no?, de un anillo mágico que está vinculado a un señor oscuro, etcétera, etcétera. Bueno, la cuestión es que de esta historia, de estos libros que este buen hombre crea, no solamente, digamos, se vincula con lo literario, sino también con la creación de idiomas y lenguajes. O sea, él escribe toda una estructura idiomática con sus tiempos, su forma, su estructura gramatical, ¿sí?, y los vuelca dentro de ese mundo. O sea, esta persona fue el creador de toda una saga en la cual tranquilamente podría ser un libro de historia. Podría haber pasado. ¿Sí? Ese es un poco lo que después su hijo, Christopher Tolkien, dice en una entrevista. Para mí el mundo de mi padre fue mucho más real que la Babilonia antigua. ¡Wow! ¡Qué potente! Qué potente, realmente qué potente. Bueno, resulta que de esta saga del Señor de los Anillos se hace en el 99-2000, el señor y amigo de la casa Peter Jackson, pero no fue la primera vez que se intentó llevar a la pantalla grande la historia, digamos, de este buen hombre. Los primeros en intentar, para esa altura Tolkien vivo, y les dijo que no,
pero los primeros que querían interpretarlos fueron Claro, los... no se dio los derechos. No, dijo, no, ustedes muchachos no. No están a Ustedes la altura. no van a andar. Bueno, pero Es que es ¿sabes? muy difícil llevar a Tolkien Ah, a la olvídate. pantalla. Por eso pasaron muchos años. Claro. Pero la cuestión es que los primeros en intentar y querían hacer, digamos, El Señor de los Anillos en la pantalla grande fueron los 4 de Liverpool. Ah. Los Beatles. Mirá. Mira, Nuestros amiguitos. Nuestros amigos Beatles resulta que quisieron llevar a la pantalla grande Mirá vos. y el amigo Tolkien arqueó una ceja y dijo, no muchachos, ustedes no están para Dedíquense a... esto. Que sigan cantando. pero no entiendo. ¿Que ellos como productores? ¿Qué, como No, qué? querían actuar. Porque ellos hicieron películas. Ellos hicieron películas y bueno, y querían actuar y querían Sí, llevarlo. pero de... Iba a como que ser nada que muy ver. bizarro. Sí, muy De raro. hecho, algo que No estaban a habría la altura. que... No. Habría que buscar, digamos, muy profundamente, porque hicieron cintas de música dedicadas para esta película. Claro. ¿Ellos? Sí, que nunca salieron a ningún lado. Ah, no lo sabía yo. Es el dato interesante. Iban a Mirá hacer que- toda la banda de sonido de aquella, digamos, película Claro. que intentaron hacer y que el mismo Tolkien le dijo, no chicos. Bueno, Por Seguí el con mes. la guitarrita. sigan con la guitarrita. Bueno, tenemos los personajes, digamos, los míticos personajes, Sí. ya estaban repartidos. George Harrison Claro. iba a ser, como no podría ser de otra manera, Gandalf. Claro. Obvio. Gandalf, el mago ahí. Obvio. Después Ringo Starr, si mal no recuerdo, iba a ser de tipo Aragorn. Ajá. Paul McCartney de Frodo. Claro. Y extrañísimamente Lennon iba a ser de Gollum. No. Mirá. Sí, muy extraño, digamos, las selecciones de los personajes. Gollum. Iba a ser Gollum. ¿Cómo era la frase de Gollum con el anillo? My precious. Claro, precioso. Salió igual. Precioso. Precioso. Bien. La cuestión es que no llegó a esto, digamos, porque no hubo acuerdos. Y esto te diría que fue a mediados de la década del 60. Recién en el año 78 se ven unos dibujitos del Señor de los Anillos, que fue medio raro, muy bizarro, porque mezclaban los dibujitos con tipo filmaciones, medio en blanco y negro, parecían tipo fotocopias, medio loco lo que hicieron, y generaron, en esos dibujitos generaron un precedente, que el mismísimo Peter Jackson, 20 años después, retoma, y a partir de ahí hace la trilogía que conocemos hoy. Qué bueno. Yo recuerdo en aquel 99 estar por ver Matrix, la 1, recordemos Matrix. Sí, sí. Sí. Harry Potter también se estrenaba en ese Keanu momento, el Reeves. episodio 1 de Star Wars, y estábamos ahí por ver Matrix, y Ay, aparece Star Wars. el tráiler de El Señor de los Anillos. Claro. Tremendo. Es verdad, porque en esa época se dio una sucesión de todo este estilo De película. de películas Star Wars, Matrix, El Señor de los Anillos. Y algo anecdótico de Eh, eso, las trilogías que se dieron ya pensadas en la filmación como trilogías. Claro. Claro. Entonces no era que, bueno, hacemos uno y vemos si Y hacemos vemos, sí, otro. claro. No, Claro, no, ya estaban apostaban pautadas. a todo. Diciembre del 2000 salía la primera, del 2001 la segunda, del 2003 la tercera. Claro. Y se esperaba ese diciembre porque realmente fue un hito. Se llenaron de estatuitas los muchachos. Me imagino. Fue una gran producción con un montón de efectos novedosos, digamos, en la banda de sonido, en la cantidad, digamos, de personajes que podían armar con CGI, cada uno con un movimiento ¿Qué sería independiente. CGI es Para ese que nos sistema- expliques a todos. Ese sistema, digamos, de efectos especiales Bien. que ya ahora estamos tan acostumbrados de Claro. hiperrealismo. Claro. ¿Sí? Que hoy te ponen la cara de alguien en otro actor, te arman todo un mundo, o sea, Sí, sí. ¿qué pasaba? Fue una de las primeras películas en introducir este CGI con una suerte de inteligencia artificial, Claro. en la cual ponele 11.000 guerreros y cada uno interactuaban de forma independiente. Claro. Buenísimo. Muy loco, realmente muy loco. Bueno, Peter Jackson cuando hace esta película realmente la rompe. No solamente la rompe por la película, sino porque la película anterior, que había sido King Kong, no llegó a ningún lado. Fue un fiasco. Bueno, de esa película él se recupera con New Line Cinema, digamos, poniendo la tarasca y digamos, apostando mucho a esta superproducción. Al punto tal de que si no tenían éxito, tenían altas posibilidades de ir a la bancarrota. Claro. A ese nivel, digamos, de apuesta. Sí. No solamente les salió bien. El productor ejecutivo, porque viste que en la industria yankee las películas no son de los directores, sino que son de los Y productores. es el que y pone la plata. es el Hay que que poner pone la plata. toda la tarasca, se la juega toda. Ahí es donde a veces los directores son productores. A veces Claro, no. Bueno, tiene que exacto. ver precisamente con quién pone el efectivo. Bueno, la cuestión es que Tolkien, ya para esa altura,
lamentablemente había muerto. El que estaba vivo era el hijo, El Christopher Tolkien, que fue un poco el albacea, digamos, de la historia de su propio padre. De hecho, él compila una serie de cuentos Claro, pues, inconclusos. perdón, es el heredero de todo ese inmenso patrimonio, o sea, Exacto. Pero no solamente fue el heredero, sino fue el que continuó el legado. De hecho, él escribe con manuscritos del padre, entre otras cosas, el Silmarillón. Claro. El Silmarillón es un librito muy interesante, muy largo y complejo, porque tiene muchas líneas evolutivas de distintos seres, que sería el equivalente a una Biblia. wow, Es me la encantó. cosmovisión de la Tierra Media, cómo se crea, digamos, a través de cantos, y ahí mezcla muchísima mitología Muchas de culturas. distintas líneas y distintas culturas. Realmente muy interesante ese libro, y acá es donde viene la parte complicada. Bien. De ese libro han querido hacer la serie que hoy está, digamos, Sí. dando vuelta de Amazon, que es Los Anillos del Poder. Sí. Que habla un poco en esta primera parte, digamos, del Silmarillón, de cómo Sauron, digamos, crea el anillo, bueno, y realmente la han tergiversado muchísimo. Al punto tal de que aquellos seguidores, fieles seguidores a la obra de Tolkien, te dicen, no, esto es una porquería. Claro, una distorsión total. Totalmente distorsionado. He visto mucha discusión en X acerca de eso, ¿no? O sea, porque Sí. está bien, por ahí la serie no es completamente fiel a los libros, pero acá no hay absolutamente nada, dice. Claro, ¿no? es O sea, otra como cosa, que pasa a ser otra realmente, cosa. claro, ni Podía siquiera haberse alguna llamado referencia, ¿viste? Nada. Usaron los personajes, usaron un poco, digamos, la mitología alrededor y listo, Sí, chicos, sí, lo manéjense. que los elementos que nos permite para poder articular y que parezca, pero en realidad están... Sí, Bueno, esa es suele precisamente suceder. la crítica, ¿no? O sea, no tiene nada que ver con nada. Claro. Así que bueno, pero hoy está en boca de muchos, está la segunda temporada en este momento vigente, y están en esto, ¿no? De esta aproximación hacia un mundo de Tolkien sin Tolkien, básicamente. Me encanta Tolkien. Sí, hay un rumor ahí dando vuelta del amigo Peter Jackson de que van a hacer una nueva, digamos, versión de la trilogía inicial con mucho más material que no estuvo procesado. Así que es, digamos, una ultimate version de, digamos, de esta Qué loco todas esas ideas, esos escenarios, esas atmósferas, esos personajes contenidos en la cabeza de una persona. No, Digo, lo sí. que hizo Tolkien, ¿por cuánto no hay precedente. tuviste que haber pasado, no? Porque digo, claramente son influencias, es un cúmulo de... Sí, hay una película de Tolkien del 2019, bueno, ahí No la un vi. poco es una biografía. Es una o sea, biografía, Claro. sí. Obviamente explica los novelada, orígenes. pero una biografía. A mí siempre me intriga lo siguiente, el elemento fundamental que es el anillo. Bien. ¿Cómo ¿Qué se pasa? repite el anillo? Y el anillo te condena, Sí. dice. Exacto. Bueno, no lo quería decir, Claro. pero el anillo, Sí. ¿no? ¿Qué Digo, símbolo? Qué símbolo. ¿Qué sí, símbolo? el es de eso, anillo? de sometimiento, del poder que ejerce. O sea, Entrega, a la vez es sí, un sí, elemento que... de dominación. Claro. Es a un la- símbolo, claramente. Es un Sin símbolo duda. que por un lado te, digamos, es suntuoso, hasta podríamos decir que tiene cierta belleza, ¿no? Pero a la vez le Ah, quitas sí. todo eso y en la profundidad es una superficie. Es lo que te... Sí, lo que te capta. Te engancha. Claro. Pero digo, en la profundidad del anillo es como que... Bueno, Wow. en este caso Tolkien, digamos, toma, ¿no? Con los nivelungos precisamente, toma, digamos, esta esencia, esta idea del anillo, el anillo de poder, de cómo ese poder corrompe. Ah. Una idea que a mí me encanta inclusive en la actualidad, ¿no? Totalmente. O sea, el poder corrompe. Total. Sí. Bueno, Sí, sí, cuando hoy se te sube como a estuve... la cabeza y empezás a hacer... Hoy tuve una conversación, creo que con una compañía de trabajo, entonces estábamos hablando, bueno, temas y abrimos, y entonces la frase final de ambas fue, ¿vos querés realmente conocer a una persona? Ah, sí, dale Ah, poder. sí. Claro, poder. Dale Al poder. poder. Claro. Sí. Total. Bueno, en este caso este anillo corrompía sistemáticamente a todo aquel que lo poseía. Claro. Porque Claro. el anillo tenía voluntad propia. Claro. Solamente era fiel a una persona que era su amo. Claro. Que era En el este mago caso, este Sauron. oculto. Claro. Claro, Sauron. No Un vi, señor no oscuro. vi la trilogía, así que... Esto ni idea. por ahí Es nada, fantástica, está perdón, muy buena. nada que ver, pero fíjate cómo se repite luego también en la cinematografía, Padrino, cuando Padrino... Sí, Ujú. ¿Verdad? ese era el anillo. Bueno, viene por otra línea. No, pero sí, no, pero como ya sé, símbolo pero el anillo. claramente es un símbolo de Sí, poder. de lealtad, de poder. Bien. Me encanta, Rami, lo que contaste hoy. Muy Quiero bueno. acotar, ya que estamos hablando de Tolkien, Tolkien llegó e influyó a muchísimos músicos, más que nada por el lado del heavy metal. En la Argentina influyó mucho a Rata Blanca a la hora de crear canciones, en España a Mago de Oz
pero también hubo una banda en Argentina de heavy, tal vez no trascendió tanto, pero dentro del metal argentino que se llamó Sauron. También, en su momento estamos hablando de los 90. Sí, sí. Es que tuvo influencia en todos lados. Sí, O sea, impresionante. Realmente... Fue muy impactante. Yo no te sabría decir cuál es el nivel de influencia general, pero desde Enya, por ejemplo, una cantante irlandesa, si mal no me acuerdo, tiene todo un álbum dedicado a Tolkien, en la cual, al mundo, ¿no?, de Tolkien, los títulos de esas canciones son precisamente los países, o los comarcas, ¿no?, de cada una de esas regiones de la Tierra Media. Es que la línea que te marca es súper mágica, mágico religioso, filosófico, o sea, es un extra Toda la cotidiano mezcla. total. Toda la mezcla. ¿No? Y de hecho, la lectura de Tolkien es una lectura que te lleva a recónditos lugares, ¿no? O sea, porque es muy vívido, es muy gráfica. Hay un salto literario entre el Hobbit y el Señor de los Anillos grandísimo. El Hobbit es más para chicos, más infantil. Después, el salto que da realmente a nivel literario y a nivel después cinematográfico, y deja con la boca abierta. Realmente recomendable, digamos, esta trilogía, la original. Hay una versión extendida, ¿sí?, que realmente aporta muchísimo a los personajes, y después hay toda una serie de documentales, ¿no?, que hay partes más o menos graciosas con los personajes de situaciones que se dan, accidentes que tienen, cómo siguen, y bueno, realmente marcaron un antes y un después en el cine, y altamente recomendable para aquellos que quieran ver y escuchar esta trilogía.